Hola compañeras, ¿cómo están? Buenos días, muchas gracias por la oportunidad de compartir el día de hoy, este miércoles 10 de mayo. El tema que me compartí o que voy a compartir es cómo ser mi propia madre nutricia. Preparé el tema en algunas secciones y al final pondré dos dinámicas, no es necesario ningún material. Y a mí me interesó mucho el tema porque fue un tema o un concepto que yo empecé a trabajar antes de ser mamá. Yo actualmente soy mamá de una pequeñita de 1 año, 7, 8 meses, y para mí fue muy bonito toparme con este concepto de cómo ser mi propia madre nutricia. Para irlo desglosando, lo desglosé en varias partes. Primero, pues, ¿qué es ser una mamá? ¿Qué es ser una madre? Una mamá no solamente es aquella que gesta una vida, es aquella que también da apoyo, contención, amor, cuidados básicos, asistencia a otros pequeños, incluso a otros adultos, ¿no? Las mamás de adultos pues lo saben. Y se puede trabajar este concepto de cómo ser la propia madre nutricia o mi propia madre nutricia sin importar si tenemos o no tenemos hijos. Se puede empezar a practicar, a trabajar en cualquier edad de la adultez. ¿Y qué es nutricia, no? Una madre que nutre, que alimenta, que da en todo aspecto, pero no desde la codependencia. Ahorita vamos a ir más viendo esto más a fondo, que da una nutrición, una alimentación sana, una alimentación de calidad, no solo en el aspecto físico, también en el aspecto emocional, también en el aspecto intelectual. Obviamente el cuidado físico no puede pasar por alto, y en el aspecto espiritual, ¿no? Para mí, mi propia madre nutricia o este concepto trabajo de la propia madre nutricia es aprender a maternarme a mí misma con amor, con respeto, con tolerancia. Es un trabajo que también me ha llevado a ver mucho cómo fueron las figuras maternas en mi familia, cómo fue que las mujeres de mi casa se maternaban a ellas mismas, maternaban a los otros, a los hijos, etcétera, ¿no? Eh, es también algo que me ha ayudado mucho a ponerme límites, porque muchas de las que estamos aquí hemos oído hablar del trabajo de la niña interior o del niño interior, pero este concepto a mí me ayuda a ponerle límites, ¿no? A ese niño interior, a esa niña interior que a veces quiere todo a su manera, que a veces es insaciable, que atrae sus heridas. Entonces, a mí me ha ayudado mucho el ir avanzando en mi programa de recuperación a lo largo de unos pocos años que tengo, para ir metiendo este nuevo concepto, ¿no? Madre nutricia va muy de la mano de lo que es niño interior. ¿Por qué? Porque a mí me ayuda a cuidar a mi niña interior, pero también me ayuda a ponerme en paz con la figura materna, ¿no? Cuando yo lo empiezo a trabajar, tengo que irme al historial. ¿Quiénes fueron mis figuras maternas? Porque no solamente es la madre, la única que en mi historia personal estuvo allí en la crianza. También fue la abuela, también fue la bisabuela. ¿Cómo era para ellas el ser mamá, el ser abuela y el ser incluso bisabuela? ¿Y qué herramientas, qué conceptos, qué estructuras, ideas me dieron a mí misma de cómo ser una mamá, de cómo cuidarme a mí misma? Esto lo aprendí no solamente a través de lo que se me dijo, lo aprendo también a través del ejemplo. Porque, por ejemplo, yo vengo de una familia donde las mujeres son muy dadas a estarse sacrificando por los demás y se olvidaban mucho de sí mismas. Entonces, para mí, en un principio me costó trabajo porque decía, ¿cómo voy a ser mi propia madre interior si en casa a veces esas mujeres fallaban en ser unas buenas mamás? Desde mi punto de vista, lo pensaba así. Entonces, cuando empiezo a ver sus historias, empiezo a ver que muchas de las maneras en las que yo ya me trataba como una mujer adulta era lo que yo había aprendido y oído de esas mujeres. Las ideas de género, por ejemplo, ser madre es un sacrificio infinito, hay que sacrificarlo todo por la familia, hay que darlo todo por los hijos. Para mí fueron ideas que se quedaron muy interiorizadas, pero que me estaban obstruyendo la idea de poder ser mi propia y buena madre interior, mi propia madre nutricia,
¿Por qué? Porque la maternidad me empezó a dar miedo. Se me hacía algo horrible. Yo decía, ser mamá debe de ser algo muy doloroso y muy sacrificado, ¿no? Entonces, ¿por qué me están pidiendo que sea mi propia madre nutricia cuando ser mamá es un sinónimo de mucho sacrificio, de mucho dolor y de mucho esfuerzo, ¿no? Pero al ir entendiendo el concepto, al ir estudiando el concepto, me doy cuenta que para mi vida es necesario que yo sea mi propia madre nutricia, amorosa, cuidadosa, paciente, tolerante. ¿Y cómo lo empecé a llevar a cabo? En primero, pues bueno, las juntas de recuperación. Para mí es básico el darme la oportunidad de entrar a recuperarme. ¿Por qué? Porque eso habla de un acto de amor hacia mí. Ser mi propia madre nutricia es darme actos de amor, es darme actos de nutrición. Esto es una nutrición emocional, esto es una sana nutrición espiritual. El venir, sentarme a mi junta, escuchar a las compañeras, hacer los servicios, venir a dar un servicio, es dar un servicio, venir a compartir. ¿Por qué? Porque aquí en primera a mí me ayudaron las tradiciones en un grupo para saber hasta dónde sí y hasta dónde no podía hacer ciertas cosas, pero eso me ayudó también mucho a fortalecer a mi propia madre nutricia. Yo personalmente no tuve ningún problema para contactar con el niño interior. Fue muy fácil para mí estar en contacto con la niña interior. Lo que yo no sabía en la vida era cómo ponerme límites. Hoy sé que los límites empiezan por mí, pero a mí se me hacía una labor titánica ponerme un límite. Y cuando yo empiezo a desarrollar mi propia madre interior, fue más fácil empezar a ponerme límites sanos y amorosos y empezar a poder ponérselos a los demás. Porque la niña interior, pues el niño interior, para las que no lo saben, es esa parte de la psique o de nuestros corazones, que es el espíritu, la vivencia misma, ¿no? La emoción a flor de piel, el deseo puro. Aquel que quiere, el niño interior es eh, quien se le antoja un dulce y quiere toda la bolsa de dulces, quien está enojado y siente la emoción a viva flor, ¿no? Aquel que quiere un deseo, que quiere llorar, es esa expresión básica, más limpia, más contundente del ser humano. Pero obviamente ese es el niño interior. Hay algunos audios en el canal aquí de Renacer con Amor sobre lo que es niño interior, para quien quiera ahondar más en eso de niño interior, pues están a su disposición ahí en el canal de YouTube de Coda Renacer con Amor. Pero también un concepto que para mí fue de la mano, como la otra cara de la moneda, fue la madre nutricia. Porque cuando lo empecé a ir el concepto se me hacía rarísimo, ¿no? Entonces, esto es para señoras. Entonces, a mí cuando me dicen, sí, qué bueno que estás en contacto con tu niña, qué bueno que dejes hablar a tu niña, qué bueno que le das algunas de las cosas que quiere a tu niña, pero ¿cómo vas a equilibrar todos esos deseos, pulsiones, ganas de tu niña interior? Necesitas un adulto responsable, necesitas una madre nutricia para que esa niña interior tenga la contención, la guía, el acompañamiento, para que pueda vivir la vida feliz, en seguridad, y tú eres la adulta que le va a dar esas contenciones a esas emociones. Por eso, uno de los primeros actos de amor, o el primer acto de amor, cuando un codependiente llega a un grupo, es ese, haber llegado a un grupo, haber tocado la puerta, porque una parte de la psique del codependiente dice, ya no puedo con esto, es demasiado el dolor, es demasiado el sufrimiento, necesito que por favor, buscar ayuda o me den la ayuda. Eso habla de que hay una parte consciente dentro del codependiente que dice, no puedo estar sufriendo más, necesito la ayuda. Eso, compañeras, compañeros, es la madre nutricia que habla, la madre nutricia que dice, no podemos permitirnos sufrir más, no podemos permitirnos caer más hondo, no podemos permitirnos tener una vida con tanto dolor y sufrimiento. Por eso también es necesario al empezar a trabajar la propia madre nutricia o al querer empezar a trabajar este concepto, voltear a ver el historial. ¿Quiénes fueron mamá? ¿Quiénes fueron mis abuelas? Porque aquí hay algo muy básico. Muchas de nosotras, las codependientes, nos vamos a autocuidar, a cuidar a nosotras mismas, según lo que aprendimos en casa. Cómo mi mamá se cuidaba, cómo mi mamá se atendía, cómo cuidó los que tenemos hermanos varones, cómo cuidaba a los varones, cómo cuidaba a las mujeres.
porque muchas mujeres somos muy buenas para maternar a la pareja, incluida yo. Puedo ser la mejor maternando a la pareja cuando es otro adulto responsable, pero soy completamente o era completamente incapaz de cuidarme a mí misma. Porque vi en casa que a los hombres se les daba un trato preferencial, de que a los hombres se les tenía que cuidar más, se les tenía que apapachar más, se les tenía que guardar el plato de comida más grande, y las mujeres resistíamos un poquito más los embates, ¿no?, de la vida, porque éramos más fuertes, porque éramos quizá más inteligentes. Eran unas ideas muy peculiares las que se manejaban en mi familia, pero donde el autocuidado, pues la mamá lo tenía muy poco, donde el autocuidado, la abuela lo tenía relativo y la bisabuela, pues a veces bandeaba mucho, ¿no? En unas cosas, en otras no. Entonces, sí, para trabajar la madre nutricia, para ser nuestra propia madre nutricia, yo los invito a todas ustedes a trabajar la historia que ustedes tuvieron con sus mamás, con sus abuelitas, porque esas mujeres son el punto de referencia, nuestro marco referencial de cómo es el autocuidado, de cómo es el cuidado a los demás, de hasta dónde sí y hasta dónde no es sano estar maternando a otros seres humanos, porque solamente se puede maternar bien al 100% a un niño pequeño. A un hijo adulto ya no se le puede maternar como si tuviera 1 año o 2 años, ¿no? Este trabajo también ayuda a cómo nos vamos a ir poniendo en paz, repito, con nuestra madre, con nuestra propia madre, independientemente de que se tengan hijos o no. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a trabajar con la propia madre nutricia, la niña interior siempre va a pedir y va a gritar, no me gusta esto, me duele esto me hace sufrir, esto me hace llorar, esto no lo quiero, esto me enoja. Pero nosotras como adultas, repito, le vamos a dar la contención a, a nuestra niña. Pero vamos a ver cómo esto que acabo yo de decir, cómo nos criaron, va a influir en cómo ser nuestras propias madres nutricias. Por ejemplo, yo vengo de un hogar donde la mamá trabajaba mucho. Mi mamá siempre fue una mujer muy trabajadora y llegaba muy cansada a casa y a veces le costaba mucho pues ser amorosa con los hijos, por lo mismo de que llegaba muy cansada, de que llegaba agotada. Entonces yo a veces me quedaba en su momento con ganas de otro abrazo. Ay, quiero que me abraces más, quiero que me des un beso. Y mi mamá estaba exhausta. A mí me ha llevado a eso, a descubrir que yo, para poder maternarme bien el día de hoy como una adulta a mí misma, necesito darme tiempo de descanso. Necesito sentirme merecedora de tener un buen descanso. Porque si yo estoy exhausta, no puedo ser mi propia madre nutricia. Necesito darme contención, necesito darme momentos de relajación, necesito entrar a las juntas, porque fue algo que yo vi. Las mujeres en mi familia eran mamás o maternaban, aunque estuvieran exhaustas, y nunca se daban ni siquiera un pequeño tiempo para ellas. En el cuidado físico también crecí viendo que mi mamá y mis abuelas a veces descuidaban mucho su salud, y yo como adulta repito la historia. Dejo a veces de cuidar mi salud física en aras de que está muy cara las consultas del médico, es que no tengo tiempo, es que tengo muchas actividades, es que tengo una niña pequeña. Entonces, para poder hacer bien este trabajo, tengo que ver quiénes fueron las personas que fueron mis figuras maternas, para no estar repitiendo los patrones de conducta destructivos cuando yo empiece a ser mi propia madre nutricia. ¿Por qué? Porque aquí viene un punto muy interesante, un punto de inflexión muy fuerte. Podemos ser nuestra propia madre, pero podemos ser nuestra propia madre nutricia, pero también podemos ser nuestra propia madre negligente, nuestra propia madre inquisidora, nuestra propia madre cuestionadora, nuestra propia madre crítica. Y lo importante es trabajar un concepto de ser nuestra propia madre, pero nutricio. Y desde una nutrición sana, no solamente desde el decir, voy a ser mi propia madre nutricia, porque yo en un punto me confundí al manejar este concepto. Tenía alguna crisis o me sentía triste y mi concepto de nutrirme, lo pongo entre comillas, era ir a una tienda y comprarme cosas. Ah, no, pues yo estoy comprando, yo me estoy nutriendo, ¿no? Me estoy comprando objetos, me estoy comprando dulces, me estoy comprando internet, etcétera. No, es ser una madre nutricia, pero de una nutrición sana. Porque aquí se puede confundir mucho, ser mi propia madre nutricia y darle al niño interior todo lo que pide. Hoy sabemos, sobre todo las que son madres,
que a un niño le pueden gustar mucho los dulces y las golosinas, pero no los vamos a alimentar de dulces y golosinas todo el día. O sea, se les va a dar en algún momento su dulce, un postre, una golosina, pero también le tenemos que dar a nuestros niños comida nutritiva, comida sana, asistencia. Por asistencia me refiero a nuestros cuidados básicos, ¿no? Bañarlos, lavarles la ropa, tener los espacios donde vivimos aseados, la ropa limpia, etcétera, ¿no? Entonces, eso también lo tenemos que hacer con nosotras. Yo cuando empecé este trabajo, a mí se me hacía muy difícil, compañeras. Yo lo aprendí mucho a prueba y error, porque además traía una autoexigencia. Voy a ser la mejor madre nutricia que pueda haber tenido en el mundo, ¿no? Y eso fue para mí caótico, porque muchas veces se hacía como una lucha interna entre lo que era la niña interior y lo que era el querer empezar a ser mi propia madre nutricia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la niña interior me pedía, no sé, hoy que es también un día festivo, ¿no? Un pastel gigante de chocolate. Y yo me quería comer todas las rebanadas que podía de ese pastel. Entonces la niña estaba muy contenta, comiendo mucho pastel, pasándosela muy bien, pero cuando yo empecé a meter el concepto y trabajar mi propia madre nutricia, a la niña no le gustó, porque la propia madre nutricia, de nutrición sana, dijo, mamita, no te puedes comer 5 rebanadas de pastel en un día, ya te comiste 2, ya es momento de hacer una pausa. Y la niña se rebeló. Cuando se empieza a trabajar la madre nutricia, la niña se va a rebelar. No en todos los casos, pero sí en algunos. Entonces, por eso es necesario ir trabajando los historiales. Cuesta a veces trabajo, ahora sí que cuesta trabajo este trabajo, cuando se viene de hogares donde las madres fueron muy cuadradas, cuando las madres fueron golpeadoras, cuando las madres fueron negligentes, cuando las madres permitieron abusos a los hijos o ellas los infligieron, porque no se tiene una confianza en el concepto de una mamá, de ser tu propia madre. Cuando se escuchó, desgraciadamente, en hogares disfuncionales, que la persona es una inútil, si alguien creció oyendo que es un inútil, que no puede cuidarse, que es un bueno para nada, que es un torpe, ir tomando esta faceta de cómo ser mi propia madre puede costar trabajo, porque nos vamos a sentir juzgadas, ya no solo por los demás, por nosotras mismas, ¿no? Este trabajo también, al irlo desarrollando, a mí me ha ayudado personalmente a ponerme en paz con la figura de esa mamá. ¿Por qué? Porque hoy sé que yo a mi mamá le exigía mucho. A mí me faltaron algunas cosas de niña, yo lo puedo decir abiertamente, sobre todo en el aspecto emocional, pero este trabajo me ayuda a recordar que mi mamá no es mi poder superior. Cuando yo llegué a grupo, les voy a contar una anécdota muy peculiar que me pasó. Yo entro a grupo y a mí me hablaban de la recuperación, etc. Y entonces yo hablaba y me subí a tribuna y empecé a hacer algunos servicios, shalala. Y a mí me pasó algo muy peculiar. Yo creía que porque yo iba a grupo, mi mamá, así, mi mamá, iba como a despertar y esa madre me iba a reparar los daños que había causado, simplemente porque yo estaba yendo a un programa de recuperación. Entonces yo hablaba y decía, no, es que mi mamá como ve que yo ya estoy cambiando, mi mamá como ve que yo ya vengo al grupo, mi mamá como ve que yo le estoy echando ganas, mi mamá va a venir a pedirme perdón, mi mamá va a venir a repararme los daños. Y entonces a mí, muy inteligentemente, pues la madrina que tenía en aquel tiempo me dijo, entonces tú vienes a un programa de recuperación para que tu mamá te repare los daños, lo que te hizo. Sí, madrina, por supuesto. Y esa madrina muy amorosamente me dijo, es que eso no va a pasar. Hoy tu mamá no tiene la obligación de venir a sanarte, a pedirte perdón, ni a curarte las cosas que pudo haberte hecho. Y para mí fue caer en shock. Pero ¿por qué si yo ya estoy viniendo a grupo? No, es que tú vienes a grupo desde la adultez para que tú seas quien te sane, quien te cure los daños y quien te dé la contención. El día de hoy no puedes esperar que venga tu mamá a sanarte. El día de hoy no puedes esperar que venga tu mamá a pedirte perdón ni a reparar. Tienes que ser tú la que vas a iniciar ese trabajo. Hoy el día, en este día, tú eres tu propia madre nutricia. Necesitas aprender a darte el amor, el cariño que a ti
te faltó en tu hogar. Necesitas aprender a protegerte como te faltó que te protegieran. Necesitas aprender a darte la contención que quizá por lo que haya sido, mamá no lo pudo dar. Y para mí fue absolutamente revelador. Absolutamente revelador. Y es natural que pase, hoy sé que es natural que pase, es la niña interior herida que está pidiendo a gritos el abrazo materno. Pero qué mejor que sea yo el día de hoy como una mujer adulta, mi propia madre nutricia, para que yo pueda dárselo. Y este trabajar también me ha ayudado a soltar a la mamá, a ir soltando a esa mamá de esa exigencia, ya no como una niña, sino como una mujer adulta de tu madre, tienes que venir a sanar todos los daños que hiciste. ¿Por qué? Porque al trabajar mi propia madre nutricia, me empecé a sentir empoderada. Empoderada significa en poder, en potencia. Eso es lo que significa la palabra empoderamiento, ¿no? Con poder, con potencia. Para ya no depender de que mi felicidad o mi tranquilidad o mi estabilidad emocional fuera que esa mamá regresara. Porque a mí se me dijo claramente, sí, puede pasar que tu mamá, al ver tus cambios, cuando le pases el mensaje, porque bueno, yo trato siempre de pasar el mensaje, pues quizá haga un proceso y te pida perdón y haga un proceso y quiera reparar daños, pero si no lo hace, el día de hoy tú tienes la responsabilidad como adulta contigo misma de empezar a reparar esos daños, de empezar a hacer tu propia curación, porque también fue muy clara en algo. ¿Y qué pasa si esa mamá llega a faltar? ¿Qué pasa si esa mamá, por algún azares del destino, muere? Si esa mamá no puede estar presente o se enferma, ¿te vas a quedar esperando? ¿Te vas a quedar esperando décadas o años a que esa mamá venga? Y entonces fue que yo me metí mucho a hacer este trabajo por eso, porque yo ya no quería depender ni ilusionarme con que esa mamá viniera y me pidiera perdón y me reparara los daños. Y esto, compañeras, fue algo que yo viví en primera persona, pero con la figura del papá. Yo ya había trabajado, todavía no tenía hijos, estaba en este trabajo de madre, ser mi propia madre nutricia, y una ocasión empecé a hablar del papá con mi madrina. No, es que mi papá va a regresar un día y me va a pedir perdón, y mi papá, y yo en mi mente de niña interior, así en mi fantasía de niña interior, yo decía, pero le voy a decir esto, y le voy a decir aquello, y voy a decir, y voy a salir así vestida, etc, etc. O sea, yo ya tenía una telenovela en mi mente de lo que iba a suceder cuando ese papá regresara a pedirme perdón y a reparar los daños, ¿no? Y esa madrina muy amorosamente voltea y me dice, oye, sí, ¿y si nunca regresa? ¿Qué vas a hacer? Entonces a mí me puso en jaque. Afortunadamente yo ya estaba con este concepto, trabajando este concepto de mi propia madre nutricia. La niña se quedó en shock. ¿Cómo que no va a regresar el papá? No, pues es que ¿qué tal si no regresa? ¿Qué vas a hacer? Y fue cuando la madre nutricia pudo brincar al ruedo y decir, si no regresa, pues yo le voy a dar la contención a la niña, la voy a abrazar, vamos a llorar, etcétera, ¿no? Entonces, fue muy particular porque yo trabajé mucho en esos 15 días, desde el momento que yo tuve esta plática, 15 días lo estuve analizando, lo estuve trabajando, fui fortaleciendo mucho el trabajo de mi propia madre nutricia, y a los 15 días, compañeras, me avisaron que se murió mi papá. Y mi papá nunca regresó a pedir perdón y a reparar daños. Pero me sentí tan liberada, porque como yo ya estaba trabajando este concepto, pues ya no fue necesario que ese papá regresara y dijera, hija, perdóname, hija, lo siento, hija, te dejé mi herencia, te dejé mi testamento. Ya no, lo pude liberar. Trabajar, mi propia madre nutricia me ayuda a liberar a mis padres y les quita, si bien no les quita la responsabilidad de sus actos, sí les quita la carga que yo les doy de que ahora tienen que repararlos sí o sí. Porque si hay alguien obstinado es mi propia niña interior. Mi niña interior quiere las cosas cuando le gusta, como quiere y como puede. Entonces, este trabajo me ayuda, perdón, a darle mucha contención a mi niña. También me enseña, así como dije, a quitar a ese padre o esa madre, porque esto también se puede aplicar no solo con la figura de la mamá, también con la figura del papá, ser nuestra propia madre interior, nuestro propio padre interior, para quitarles ese pedestal de poder superior. Yo llegué al grupo poniendo a la mamá como un poder superior. Si a mí mi mamá me decía,
esos pantalones no se te ven bien. Yo no los volví a usar, compañeras, aunque estuvieran nuevos. O sea, yo había hecho de la mamá un poder superior porque necesitaba su aceptación, su cariño, sus cuidados. Yo lo veo y digo, es solo un ser humano igual que yo, es solo una mujer imperfecta igual que yo, pero eso me lo ha regalado el programa, eso me lo ha regalado trabajar niño interior y trabajar madre nutricia. Trabajar madre nutricia me ayudó a entender quién era mi mamá, me ayudó a entender que es una humana, una mujer igual que yo, que tiene defectos, virtudes, etc., que ha sido golpeada, que ha sido lastimada, que tiene pues otra generación, otra forma de ver la vida. Y el día de hoy pues puedo decir que tengo una relación bastante agradable con mi mamá porque le quité esa gran carga, porque fue que yo empecé a cuidarme a mí misma y ya no necesité que mamá viniera a cuidarme, porque yo soy una mujer adulta y hoy incluso yo ya soy mamá. La madre interior es aquella voz o conciencia interior que nos dice, busca ayuda, no podemos con esto. Muchas de nosotras venimos de hogares donde la mamá no pedía ayuda, donde la mamá estaba exhausta, estaba cansada y no podía ayudar a nadie. Y trataba de sacar día con día, ¿no? Las labores, etc. Entonces, una madre nutricia, pues una madre sana, es una madre adulta que va a decir, no podemos con esto, vamos a buscar ayuda. No puedo con esto, voy a buscar con un psicólogo, con una terapia, con un grupo de autoayuda, con el psiquiatra. Yo personalmente no tengo nada contra la gente que va al psiquiatra, yo llego a usar medicamento, va a buscar ayuda a veces con sus iglesias, no sé, con un pastor, un sacerdote, dependiendo la religión que tenga. Trabajar este concepto también me ha servido mucho. ¿Para qué? Para liberar a otros de que yo quiera que sean mis padres o mis madres. Suena muy extraño, pero lo que voy es a esto. Cuando yo vivía sin empoderarme, sin empezar a cubrir mis propias necesidades, sin llenar mis propios vacíos, yo era muy dada a querer buscar papá en las parejas. Ay, es que quiero que mi pareja sea como mi papá. O quiero que mis amigas sean como mis mamás. Hoy sé que mamá nada más tengo una. Mi mamá está viva ahorita en su casa, está iniciando los festejos, ¿no? De este día. Pero yo a la gente le daba una gran carga porque yo quería que la gente a veces se portara como si fueran mi papá o mi mamá, que me rescataran, que me salvaran. A la pareja me llegaba a comportar como una niñota, así una chilindrinota, ya de 28 años, 30 años, yo ahorita tengo 38 años, y yo andaba buscando así papá como diera lugar, porque yo quería alguien que llenara todos los vacíos, que me dieran todo lo que me faltó. Y hoy cuando yo empiezo a trabajar este concepto, pues ya no es necesario, porque ya no tengo tan fuerte o tan marcada esa dependencia, ¿no? Hoy si la pareja no quiere salir a cenar, por suponer, pues me voy sola, o sea, sin ningún problema. Hoy puedo tomarme de la mano a mí misma y decir, vamos a disfrutar una comida juntas en algún restaurante, he entrado al cine sola, puedo ir de compra sola, cosas que al principio me dolían mucho porque yo me sentía huérfana y abandonada. Una de mis primeras sugerencias estando en grupo fue, vete al cine sola, vete a hacer tus compras sola. Y yo decía, me voy a ver como una idiota en el cine, yo sola, van a decir los demás, pobre mujer, no tiene quien la acompañe. No, es que vas contigo misma, o sea, vas con tu propia persona. Y efectivamente, al empezar a hacer eso, pues me di cuenta, uno, que no pasaba nada. Dos, que hay mucha gente que va al cine solo o a hacer sus compras solas o viaja sola. Y tres, me empecé a sentir bien con mi propia compañía. Aprendí a disfrutar mi propio yo. Aprendí a vivir en armonía conmigo misma, a disfrutar pues mi propia piel, ¿no? Entonces, eso me ayudó a ir liberando a los demás de que yo quiera que sean mis propios padres o buscar padres, padre postizo, ¿no? O mamá postiza, porque también fue muy dada a buscar mamá postiza a veces, ¿no? Con maestras, con amistades, etc. Y el día de hoy, pues yo no lo hago. Esto también me ayuda mucho, por ejemplo, con los amadrinamientos. Mi madrina de grupo no es mi mamá, compañeras. Mi madrina de grupo es una compañera de programa que me guía en el trabajar los 12 pasos, que me puede dar sugerencias, pero yo jamás la he visto como una segunda madre o como una mamá. Yo no le doy esa carga pesada al día de hoy a una madrina. Y una buena madrina evita que sus ahijadas le den esa carga de ser de verlas como una mamá. No porque sea una carga en sí. Cuando eso pasa, pues una madrina sana no, te va a decir, trabaja tu mamá, yo no soy tu mamá,
solo soy una compañera de programa, ¿no? Y le va a dar la contención suficiente a la ahijada, ¿no? Otra cosa que también este trabajo me ha ayudado es que yo al aprender a ser mi propia madre nutricia, pues yo libero también a mi hija. Las que no tienen hijos o, por ejemplo, tienen sobrinos pequeños, etc., al venir a recuperación, están salvando, desde mi punto de vista yo lo veo así, a las nuevas generaciones de que se vuelvan sus propios padres. Yo fui la mamá de mi mamá muchos años. Yo me puse en el papel de yo te voy a rescatar, madre, yo te voy a salvar, mamá, y fue muy destructiva, porque yo quería tomar conductas, quería tomar acciones que le correspondían a ella y no me correspondían a mí. Hoy sé que algo muy destructivo para la psique humana de un hijo es volverse la mamá de su mamá, la mamá de su papá o el papá de su mamá. No, se rompen las jerarquías, se crean confusiones en la familia. Entonces, esto hace que al trabajar mi propia madre nutricia y cubrir mis necesidades, si yo la sigo cubriendo, si yo la sigo trabajando, cuando esa hija mía crezca, yo no le voy a decir, rescátame, ahora sé tú mi mamá. No, voy a ser una madre adulta o voy a ser ya quizá una madre anciana, pero no voy a ser la hija de mi hija. Estos programas son preventivos. Al trabajar estos programas de recuperación, pues yo me prevengo de que esa hija mía se transforme en mi mamá cuando yo sea una mujer anciana, cuando yo sea una mujer más grande de edad. Otra cosa que también es, bueno, repito, no es necesario tener hijos y hay que aclarar que este trabajo es especialmente para uno misma. Se tengan hijos o no se tengan hijos, es un trabajo individual, es un trabajo que también se puede compartir, pero es para ti, para tu propio fortalecimiento. También este trabajo, bueno, para las que son madres, sirve para mejorar las relaciones con los hijos. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis para las que son mamás. Por ejemplo, cuando tienes hijos pequeños, el ser tu propia madre nutricia da las pautas para que no te olvides de ti misma, ¿no? Eso de tener bueno, cuando un bebé llega al mundo, despertarte 2 o 3 veces en la madrugada es bastante pesado, ¿no? Entonces, el trabajo de la propia madre nutricia en mi caso hizo que no me olvidara de que tenía que seguir cuidándome, dándome atenciones, llevándome al doctor, para que yo estuviera bien y pudiera, pues, llevar bien la maternidad con una pequeñita que era vulnerable al 100% y necesitaba todo mi cuidado y mi asistencia al 100%, ¿no? Porque es una bebé. Pero también sirve con los hijos adultos y con los hijos adolescentes para entenderlos, que ellos también pues tienen cambios de emociones, en el caso de los adolescentes, y en el caso de los adultos, para también no seguir maternándolos como si fueran niños. Porque a veces el maternar a un adulto es muy peligroso. Solo se puede maternar al 100%, como dije hace rato, a un bebé, a un niño, pero hay que irlo soltando. Entonces, a veces se materna, literal, a un hombre adulto de 30 años, ¿no? De 35 años. Es que es mi hijo, es tu hijo, pero no puedes tratarlo como si fuera un niño, ¿no? Cuando estás trabajando en ti, cuando estás siendo tu propia madre nutricia, te vas soltando a los otros su responsabilidad de ser sus propios padres nutricios, sus propias madres nutricias. Y el ejemplo que tú les vas a dar al cuidarte y al tratarte mejor va a enseñarles a cómo más o menos se hacen las cosas, ¿no? Y poniéndoles límites, ¿no? Eh, Retomando, ahora sí que ya estoy en general, todas las que son o no mamás, ser tu propia madre nutricia es autocuidarte de una manera respetuosa, de una manera tierna, de una manera amorosa. Y a veces se va a dar una pequeña guerra, que realmente no es una guerra, se puede dar una pequeña eh, choque entre la niña interior y la madre nutricia. Porque a veces la niña interior va a querer hacer muchas cosas y como madres se los podemos permitir, como nuestras propias madres nutricias. Hay estados donde yo los puse bastante eh, marcados, donde tenemos que trabajar mucho este concepto de nuestra propia madre nutricia. Los estados vulnerables del alma o del espíritu es la depresión o la tristeza, la alegría y la euforia, y la cólera o la ira. Ahorita los voy a desglosar. ¿Por qué?
Estos estados emocionales, son momentos de mucha reflexión, de mucha introspección, pero también son momentos bien particulares en la vida, porque las crisis que tenemos en nuestras vidas a veces nos van a llevar a olvidarnos de nosotros mismos, a olvidarnos de cuidarnos, a olvidarnos incluso del programa de recuperación. Por ejemplo, momentos vulnerables de dolor o tristeza, los duelos, la muerte de un ser querido, las enfermedades, los accidentes que, bueno, un accidente automovilístico, por ejemplo, eh, cambiarse de casa, jubilarse, los desastres naturales. Hubo gente en el último terremoto del 2017, bueno, que perdió muchísimo, ¿no? En ese sismo, la pérdida de trabajo, el divorcio, una separación, la depresión, ya tener una depresión diagnosticada. Estos estados son estos momentos, eso cuando más se debe estar trabajando con una madre nutricia, porque es cuando más necesitamos el abrazo, la contención, el apapacho. En una muerte llega a cambiar toda una dinámica familiar. Se muere una persona y pues la dinámica en absoluto cambia, ¿no? Desde tirar las cosas del fallecido, desde el reparto de bienes, reparto de herencias, si deja niños pequeños, si deja, qué edad tenía, etcétera, bueno, si murió joven, etc. Entonces es cuando a veces nos olvidamos de quiénes somos, porque estamos tan enfocados en el dolor, en la tristeza y en el sufrimiento, que es cuando más necesitamos acercarnos hasta un té caliente, darnos 10 minutos para descansar, poder pasar una noche tranquila para dormir. Y a veces no siempre la demás familia va a poder darnos esa contención. También es necesario que aprendamos a estar muy conectados con nuestra propia madre nutricia en los estados vulnerables, ¿no? Como son estos, ¿no? Un divorcio. Yo la separación con la pareja, a mí me hizo sentirme una huérfana cuando me divorcié. Yo tuve un esposo hace unos años y me divorcié muy joven, pero yo me sentía huérfana, yo me sentía en una orfandad, porque decía, ¿qué va a pasar ahora conmigo? ¿Qué va a ser de mi vida? Entonces, pues, empezar a ver este concepto me ayudó mucho a decir, va a pasar que la vida va a seguir continuando. Te tienes que poner a trabajar, tienes que ponerte a seguir estudiando, tienes que seguir adelante. Y apapacharme me ayudó a no salir corriendo a buscar una relación inmediatamente, porque si no lo hubiera hecho en esa hambre de querer, de sentirme protegida y cuidada, ¿no? Ahí viene también otros estados donde la propia madre nutricia tiene que estar bien cimentada, por eso es importante trabajarla diariamente, son la ira, la cólera y la rabia. En un estado de enojo, de coraje, una persona puede hacer muchas locuras, yo puedo hacer muchas locuras. ¿Por qué? Porque la niña interior se enoja y va a querer soltar un grito, va a querer soltar un golpe, va a querer soltar un insulto, por ejemplo, en el tráfico, ¿no? Se te cierra alguien, ¡no! Te enojas, ¿no? Entonces la propia madre nutricia dice, no, no te puedo permitir un estallido de cólera en este momento, porque estamos trabajando, o porque vas a dañar a alguien, o te vas a dañar a ti misma. La cólera, bueno, hay varios maneras de manejarla, ¿no? Hacer ejercicio, respiraciones, meditaciones. Más tarde la compañera Dalia va a manejar, va a hacer una meditación, tómenla las que puedan escucharla, porque esas meditaciones ayudan mucho al control de la ira, de la cólera, las respiraciones. Y pues mi propia madre nutricia hoy quiere entrar a esa meditación para tener una herramienta más, ¿no? Cuando sea necesario darme esa contención. Y aquí viene algo muy importante. Otro estado vulnerable donde tenemos que estar muy en contacto con nuestra propia madre nutricia. La madre nutricia tiene que estar muy observadora de lo que está pasando, la alegría y la euforia. Generalmente en un grupo, bueno, casi en todos es tristeza, 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 soledad, quejas, etc. Pero en los estados donde estamos muy alegres, también es necesario que esa madre interior, esa propia madre nutricia, esté observando qué está pasando. Por ejemplo, los nacimientos, terminar una carrera, adquirir una vivienda, hacer un viaje, porque son estados, la euforia, la alegría inmensa tienen una particularidad, también embotan nuestras emociones, también nos hacen ver la realidad de una manera que todo es un mundo de caramelo. Entonces, por ejemplo, yo les platico, ¿no? A mí me gusta mucho viajar, en alguna ocasión hice un viaje a otras ciudades, muy bonito,
Y ya eran como las 3 de la mañana y yo quería seguir conociendo y querer andar aquí y allá, pero mi propia madre nutricia me dijo, no, ya es tarde, ya es peligroso, ya te tienes que regresar al hotel, ya tienes que descansar, porque mañana hay más actividades, ¿no? Entonces esa madre nutricia me puso el límite en mi alegría inmensa para no seguir desvelándome, porque yo llevaba 2 noches de desvelada. Entonces sí dije, no, hasta aquí. Obviamente, pues a veces me emberrincho, ¿no? Porque, ay, no, yo quiero seguir disfrutando, yo quiero seguir paseando, ¿no? ¿Por qué me quitas esto, no? Entonces, pero eso me ayuda a darme la contención de que también en un momento de mucha alegría, pues, perdónenme la expresión, pero a mí se me va la cabra al monte, ¿eh? Más que cuando estoy triste. Entonces, esa madre nutricia me ayuda a decir, está bien que estés alegre, está bien que estés contenta, pero ya es hora de descansar, ya es hora de alimentarte bien, ya es hora de tomar un baño, ya es hora de relajarte, ¿no? Esto también pasa, por ejemplo, en los nacimientos. Muchas de nosotras, no solo las mamás, aquí es parejo, nos enteramos de que alguien tuvo un bebé. Y es tanta nuestra alegría que queremos ir a conocer al bebé, ir a visitar al bebé, y nos olvidamos a veces de la mamá. O sea, la mamá está en camita, acaba de tener un hijo, ¿no? La propia madre nutricia pone límites. Ok, ve a visitar al bebé, pero por favor primero háblale a la mamá. Primero pregunta cómo está esa mamá, llévale algo a la mamá. Adquirir una vivienda, pues es una gran alegría, pero a veces la madre nutricia nos enseña a ser discretas con nuestros éxitos. No porque esté mal compartir las alegrías y los triunfos, pero también hay que saber a quién sí y a quién no, porque también a veces afuera hay gente que puede ser aprovechada, ¿no? Aprovecharse de esa alegría. Y bueno, yo no quería dejar pasar este punto, bastante peculiar, el enamoramiento. Sí hay un estado vulnerable para la mujer codependiente ya en recuperaciones cuando nos volvemos a enamorar, ¿no? ¿Por qué? Porque ya llevamos cierto tiempo en programa, cierto tiempo en grupo, pero de pronto llega ese estallido de emociones, el enamoramiento. No le voy a llamar amor, porque realmente cuando acabamos de conocer a alguien, no lo amamos realmente. Es un estado físico, mental, de locura, que se llama enamoramiento. El amor es, bueno, se va fraguando a través de los años, ¿no? Estas emociones del enamoramiento aquí es donde la madre nutricia, en una codependiente, va a ser quizás su tabla de salvación para no caer en otra relación destructiva. Yo esto lo cuento desde mi experiencia y de lo que he visto en los grupos, ¿no? Yo tenía cierto tiempo ya en grupo, ya hacía servicio, ya iba a compartir, ya había estado en mesa de trabajo y yo conocí a alguien en grupo y me enamoré. Ay, y me enamoré de compañeras como niña, o sea, no, la niña interior estaba feliz, la niña interior se sentía soñada, ¿no? Yo me sentía una princesa Disney. Entonces, yo empecé a descuidar mi propia recuperación. ¿Por qué? Porque yo prefería estar con la pareja, o con el hombre en ese momento, que estar sentada en un grupo. Esa es la realidad, ¿no? Porque yo decía, ay, no, ya sé de lo que van a hablar. Ya sé que van a llorar, ya sé que van a leer, ya sé que van a estudiar, bla, bla, bla. Entonces, perdón. Bueno, ¿me puedes? Gracias por cerrar tu micrófono. Entonces, empecé como a descuidar esa recuperación, porque me sentía muy bien, porque la niña interior estaba desatada. O sea, literal, la niña interior empezó a fantasear, se sentía muy contenta, se sentía muy feliz, no quería perder horas con esa pareja, porque la euforia era grande, ¿no? O sea, yo quería disfrutar y disfrutar y disfrutar. Entonces, yo allí sí tuve que ponerme un freno, un límite, la madre nutricia, de decir, ¿sabes qué? Qué bueno que tengas pareja, disfrútalo, gózalo, qué bonito, pero por favor, no podemos descuidar nuestra recuperación en aras de un enamoramiento. Se siente muy bien, pero no podemos dejar de ir al grupo. Y yo siempre he sugerido, generalmente el codependiente va a un grupo cuando está en fondo de sufrimiento. Cuando más vamos al grupo es cuando más abajo estamos, ¿no? Hablo por mí, pero, o cuando estamos enojadas. Estoy enojada, pero cuando nos sentimos contentas o cuando yo me siento contenta y alegre, es cuando menos quiero ir al grupo. Ay, yo estoy muy bien. No, también ve cuando te sientas muy alegre, también ve cuando te sientas muy contenta, porque los estados
de euforia, también se cometen grandes metidas de pata, grandes errores. También es necesario oír a esa niña interior desde la adultez, qué está pensando, qué está ilusionándose, cómo está fantaseando, para poder darle esa contención a esa alegría tan desmedida que a veces como codependiente extremista yo puedo llegar a sentir. Porque yo soy una codependiente que puede sentirse en la lona de la depresión, pero pasa algo, algún evento que me dio una alegría y yo me siento en las estrellas, compañeras, y perdí la objetividad. Es allí para mí, por eso la importancia de este trabajo. La madre nutricia me va a dar el equilibrio, la madre nutricia me va a ayudar a ir regulando ese margen de emociones que yo tan extremista puedo, tan extremismo, bueno, tan extremo, puedo llegar a sentir. Esa euforia desbordada, esa alegría donde yo puedo o creo que lo puedo todo, o siento que no hay nada, ninguna barrera, o me va a levantar de esa depresión, de esa soledad, de esa tristeza infinita. La madre nutricia para mí ha sido el equilibrio de mi vida para poder llevar a cabo mis actividades sin estados alterados de rabia, sin estados alterados de alegría y sin estados alterados de depresión. La madre nutricia fue quien me llevó a un psiquiatra cuando yo me sentía a morir, cuando yo me sentía en una soledad abrumadora y me sentó en esa silla de un maravilloso médico que tuve que me ayudó a salir adelante y sin sentir vergüenza, obviamente, porque pues bueno, muchas personas hay el estigma de haber ido al psiquiatra, ¿no? Por una depresión. La madre nutricia es la que si yo me siento bien, pues hace que vaya al grupo. La madre nutricia es quien cuando yo estoy eufórica, yo estoy en la alegría más grande, me dice, está bien que estés alegre, pero hoy vamos a tus juntas. Es la que hace que yo no deje mi recuperación. Porque pues a la niña interior es una niña, va a querer divertirse, va a querer jugar. Entonces, la madre nutricia me da salud física, me da salud mental, espiritual y económica. ¿Por qué? Salud física, cualquier dolencia, procuro llevarme al médico. Espiritual, hoy trato de dar, yo no soy una persona, o siempre he dicho que no soy una persona muy espiritual, que digamos, o por lo menos no en los cánones, ¿no? De lo que se considera espiritual, pero hoy también me doy este alimento para el espíritu, conecto con mi poder superior como yo lo concibo, como dice uno de los pasos, a través de la oración y la meditación. En el aspecto sexual, porque me ayuda a cuidarme. Sí, el sexo puede ser algo maravilloso, delicioso, pero también sé hoy que es mi responsabilidad cuidarme, que es mi responsabilidad ejercer mi sexualidad con personas que sean respetuosas conmigo, con personas que me quieran, con personas que no sean patanes, y la salud económica o la estabilidad económica. Hoy sé como mujer adulta que es necesario hacer un ahorro, que es necesario tener un seguro de vida, que es necesario manejar bien mis finanzas, no nada más sentir el placer de ir a comprarme algo y gastarme dinero que quizá ni tengo, ¿no? Y me ayuda a no ponerme en situaciones de riesgo. Yo fui una codependiente que se ponía mucho en situaciones de riesgo, sobre todo cuando estaba buscando amor o aprobación o cariño. Era muy dada a ponerme en situaciones donde mi estabilidad mental estaba en riesgo, donde mi integridad física estaba en riesgo. Hoy no. También la madre interior o la madre nutricia me ha ayudado a soltar, a entender que a veces soltar me va a doler, que cuesta trabajo, pero que tengo que hacerlo para mi propio desarrollo, ¿no? Y mi propio beneficio a la larga, ¿no? Eh, también este concepto me ayuda a que la madre nutricia es el límite de muchas de mis pulsiones, las ideas de venganza, las ganas de vengarme, las ganas de hacerle la vida de cuadritos a algunas personas. Hoy sé que no es sano para mí, entonces esa madre nutricia me dice, ok, tienes coraje, estás enojada, vete al grupo, trabájalo en tribuna, escribe. Hay algo que aquí en los grupos se usa mucho, ¿no? Las cartas de coraje o las cartas de odio, ¿no? Alguien te cae mal y le escribes una carta así diciéndole lo peor, eso de lo que se va a morir, y luego la rompes, porque sé que para mí, si yo estoy ejerciendo venganza, pues me envilece. Entonces esa madre nutricia le da contención a mi niña interior, que a veces quiere vengarse o quiere ser vengativa, y saca el coraje y la ira de las maneras más sanas para que yo no me destruya ni para que destruya a alguien en al quererme vengar.
También una madre nutricia ve y entiende a su propio niño interior, porque a veces el niño interior viene muy herido y viene muy lastimado. Entonces, yo como madre nutricia puedo entender por qué tuve muchas de mis acciones en el pasado, por qué a veces reacciono con ciertas personas y le doy la contención a esa niña. Yo, por ejemplo, muchos años de mi vida, compañeras, tuve una situación muy particular. Yo me enganchaba con las personas que eran muy déspotas conmigo, que me ponían, que me despreciaban. ¡Pum! Me hacía una simbiosis muy fuerte, porque yo quería ganarme a esa gente. Si yo en una sala me pasaba que veía personas que me despreciaban, sobre todo mujeres, con los hombres me pasó muy poco, en automático yo trataba de ganarme a esas personas, yo trataba de ganarme a esas mujeres, siendo muy chistosa, haciendo bromas, volviéndome muy servicial, siendo complaciente, adulándolas, porque yo quería desesperadamente que esa gente me aceptara, que esas mujeres o personas que me despreciaban vieran que yo era una buena persona, vieran que yo valía la pena, vieran que yo era inteligente, etcétera, ¿no? Entonces, cuando eso lo viví muchos años, incluso yo estando en grupo, incluso me llegó a pasar con compañeras de grupo, debo de reconocerlo. Pero yo decía, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué no me enfoco en las personas que son amorosas, que son tiernas, que son cariñosas, y me voy y me engancho con la persona que me pone cara? O sea, ¿por qué me está pasando esto? Entonces tuve que, irme a trabajar historial. ¿Qué viviste en tu niñez? ¿Qué viviste en tu adolescencia? ¿Qué viviste? ¿Qué sucedió? ¿Quiénes te pusieron cara? ¿Quiénes eran así? ¿A quién te quieres ganar realmente? Hoy sé que cuando tengo un enganche fuerte con alguna persona, no es la persona en sí, en muchas ocasiones es que me recuerda a alguien de mi infancia, ¿no? O de mi adolescencia. Pero sobre todo empecé a darme yo esa contención. Ah, no, esa persona no te quiere saludar, no quiere hablarte. Por favor, no la insistas. Enfócate en las personas que sí nos hablan, que sí nos quieren, que sí nos tratan bien. Suelta a esas personas. Ya no estés luchando, ya no estés haciendo malabares por ganarte a esa gente. Yo les voy a platicar una experiencia que pasé hace unos meses. Por motivos de mi escuela, tuve que trabajar con una persona que era muy gruñona. Y yo me empecé a obsesionar con que esa persona se integrara en el grupo de amigos que éramos y siempre la saludaba muy bien. Hola, ¿cómo estás? Pásate un excelente día de los muertos. Y la persona volteaba con una cara de desprecio y, gracias. Llegaron las Navidad y todo. Oye, muchas felicidades, feliz Navidad. Gracias, pero yo me sentía tan mal, compañeras. Me sentía triste de que la mujer bueno, no, señora, la señora, yo sentía que me despreciaba, ¿no? Y cuando llegó Año Nuevo, todavía en mi codependencia, en mi niña herida, oye, te pásate un excelente fin de año, te deseo lo mejor para este Año Nuevo. Muchas gracias. Y se fue. Cuando llegó el Día de los Reyes, aquí en la punta de la lengua se me quedó decirle, que pases un excelente. Nada, no le dije nada. Lilith Gabriela, yo me llamo Lilith Gabriela, tú ya sabes que esta persona es grosera, que esta persona es despreciativa, que esta persona no te va a responder lo que tú quieres, hazte a un lado. Es su proceso, es su bronca, punto, ¿no? Cuando yo lo hablé a mí, muy amorosamente, mi madrina me dice, nadie tiene el derecho ni la obligación de quererte, nadie tiene el derecho ni la obligación de amarte. Sí se me hizo doloroso en su momento, pero también ya desde la adultez dije, pues sí es cierto, ¿no? Hay gente que yo no voy a querer y no voy a amar, ¿no? Y eso estoy en mi derecho. Pero lo que sí hoy sé, que yo sí tengo el derecho de amarme a mí misma, el derecho de respetarme a mí misma, de quererme a mí misma, de no ponerme en situaciones de riesgo, ¿no? De darme lo mejor que pueda a mí misma. Y aquí también entró algo muy importante, que es una de las grandes características de la codependiente o del codependiente, la culpa. La culpa también la tuve que trabajar mucho cuando empecé a trabajar este proceso de cómo ser mi propia madre nutricia.
porque venía de un hogar donde las mujeres, repito, eran muy dadas a hacer todo por los demás, pero a sentirse muy culpables cuando hacían algo para ellas. Cuando se sentían muy culpables cuando se daban tiempo de descanso, se sentían muy culpables cuando se llevaban al médico, se sentían muy culpables cuando tenían que gastar dinero en medicamento, etc. Entonces yo me sentía culpable cuando empiezo a desarrollar este concepto y me empiezo a dar cosas de calidad para mí y me empiezo a dar tiempo de calidad para mí y me empiezo a dar espacios de soledad para mí, porque yo decía, es que hay mucho trabajo en casa, es que hay muchas cosas que hacer, es que afuera hay gente que me necesita, es que hay personas que tal y tal. Entonces, tuve que hacer muchas pausas para decir, voy a trabajar mi culpabilidad por darme cosas de calidad que el día de hoy necesito. Porque repito, yo vengo de un hogar donde a las mujeres se les enseñó a sacrificarse y a darlo todo, por todos, pero muy pocas veces se les enseñó o se les dijo que también es válido darse cosas a ellas mismas. Entonces, el día de hoy, pues yo trato de vivir, porque yo sé que no soy perfecta, esto es progreso, no perfección, a mi capacidad lo mejor que puedo, tener mi espacio limpio, comprarme la ropa que me gusta, dialogar con la pareja, ponerle límites, pero fueron cosas que también las pude hacer por ir trabajando la culpa. A mí, por ejemplo, cuando tengo que llegar a salir algunas veces a la semana o algo de la escuela en donde estoy ahorita, yo le dejo la pequeña a su papá, vivimos juntos, y a mí al principio me daba culpa. Ay, voy a ser la peor madre porque voy a dejar a la bebé 3 horas sola, 4 horas. No, pues lo tuve que trabajar, ¿no? No te sientas culpable, está con su papá, no está con un extraño, no está en una situación de riesgo, ¿no? No pasa nada por tomarte un momento para ti, al contrario, es productivo, te va a ayudar a crecer, te va a ayudar a desarrollarte, ¿no? También, por ejemplo, el descanso, la madre interior me ayuda mucho a tomarme descansos de calidad. A mí me costaba mucho descansar en paz. ¿Por qué? Porque en mi familia el descanso era algo que tenía que ganarse. El descanso era algo que se tenía que te lo tenías que merecer solamente si habías hecho una cantidad de quehaceres, de trabajo físico, de ir a la escuela. Era cuando tú te merecías tomarte un descanso. Eso sí, siempre y cuando no hubiera cosas que hacer, porque si había cosas que hacer, ni modo, ¿no? Tenías que tener prioridades. Entonces, cuando yo llegaba a descansar, cuando llegaba a darme ese tiempo para mí, me empezaba a sentir muy culpable. Es que hay tanto que hacer, es que hay trastes sucios, es que hay ropa, es que afuera la calle no está barrida, es que falta esto. Entonces, el descanso, el darme un descanso, que hoy sé que es sano, que hoy sé que es necesario, me generaba mucha culpa. Entonces, repito, ¿no? Aparte, me dieron culpa muchísimas cosas, ¿no? Tengo una personalidad generalmente muy, muy culpígena y eso hizo que yo tuviera que trabajar mucho la culpa, el estar en esto de la niña interior. Porque si yo me quiero dar lo mejor, tengo que trabajar la culpa que me genera, darme a mí misma lo mejor, sentirme merecedora. Porque muchas veces crecí oyendo que para merecerte algo tenías que haberlo pagado con sangre, literalmente, ¿no? Así, dolor, esfuerzo, sacrificio. Entonces, hoy sé que no es necesario sufrir, ni llorar sangre, ni quedar exhausta, ni caer rendida en la cama, caer como una piedra, para ser merecedora de las cosas buenas que la vida, las personas, pues me regalan, ¿no? También aquí hay algo, bueno, otro punto, lo voy a volver a decir, a veces parecería una lucha, no es una guerra entre la niña interior y la madre nutricia, porque también el trabajar la propia madre nutricia, así como dije en un inicio, es trabajar como se nos enseñó a ser mamás desde casa. Algunas venimos de hogares muy cuadrados, donde la figura materna era muy rígida. Te pasas y te agarro a chanclazos, donde el golpe, la humillación, la rigidez fueron lo común en las madres, ¿no? O en las abuelas. Una buena madre nutricia es una madre flexible, es una madre comprensiva, es una mamá que no va a ser totalmente en una rigidez extrema. Vas a ver hasta cuándo permitirle a la niña interior salir a jugar, pero también vas a ver cuándo es necesario
que ya se meta a descansar, a hacer sus labores, ¿no? Literal, ¿no? Así. También he podido entender a través de este trabajo por qué mi mamá hizo muchas de las cosas que hizo, por qué mi mamá no hizo muchas cosas que quizá tenía que hacer, porque pues ella también la crió otra mujer. Estos conceptos de niño herido o niño interior, madre nutricia, son literalmente nuevos. Antes no existían estas herramientas. Ahora las tenemos a nuestra disposición. Esto no se hablaba mucho, ¿no? Podemos googlear, por ejemplo, madre nutricia y van a salir muchos resultados, ¿no? Desde posturas diferentes. Hoy tenemos esas opciones. Antes no existían. Los grupos de codependencia en México pues tienen más o menos 31 años exactamente. Antes no había estos espacios, ¿no? Sobre todo para las mujeres, ¿no? Entonces es una ventaja que eso nos ayuda a entender por qué nuestra mamá nos maternó de tal forma, por qué la abuela maternó hacia mamá hasta otras generaciones. Entender también el momento histórico en el que esas mujeres que fueron nuestras madres vivieron, qué ideas se tenían sobre ser mamá, qué ideas se tenían sobre tener hijos, qué ideas se tenían sobre ayudar a los otros, ¿no? También no quería pasar algo importante, ¿no? La madre nutricia es la que hace que yo no me olvide de mí misma. Esa madre nutricia se me va a recordar siempre, en cualquier crisis, en cualquier circunstancia, en cualquier momento. Por favor, no te olvides de ti misma, no te olvides de tu alimentación, no te olvides de asearte, no te olvides de llevarte al médico. Hay algo importante, también lo había mencionado, ahora sí lo voy a extender más. Una madre cansada no puede nutrir bien. Si estoy cansada, si estoy fastidiada, si estoy enferma, me doy mi tiempo para descansar. Para poderme cuidar bien a mí misma, también necesito descansar, también necesito ayudarme a mí misma. Este concepto me ha ayudado, también lo repito, a no rescatar a los otros adultos, a no estar no resolviendo vidas y a detenerme cuando me piden ayuda o cuando yo quiero ayudar a alguien. ¿Por qué? Yo soy una codependiente que puede llegar a ser muy hostigosa si alguien necesita de mi ayuda. ¿Quieres que te ayude? No, no, Gaby, Lili, gracias. ¿No quieres que te ayude? Y puedo decirle a una persona cómo querer hacer las cosas 60 veces y la persona termina accediendo, a veces por hartazgo. Entonces, cuando a mí hay alguien me dice, no, no quiero que me ayudes, mi propia madre nutricia dice, perfecto, eres un adulto igual que yo, tú puedes rescatarte a ti mismo, yo sigo rescatándome a mí misma, tran, tran. Eh, me ayuda a cubrir mis necesidades básicas, eh, me ayuda a no repetir patrones en la crianza, me ayuda a balancear mis actividades, si es mucha actividad, si es poca actividad. Me ayuda también a tomar de esos patrones que aprendí en casa, algo que dicen los axiomas de los grupos de 12 pasos. Tomo lo que me sirve y desecho el resto. Por ejemplo, a mí, pues en casa siempre, yo ahorita como me escuchan ando un poquito malita de la garganta, mi cafecito, perdón, mi tecito caliente, aquí lo tengo, eso es algo que a mí me sirvió mucho, todas las generaciones de mujeres de mi familia siempre se han hecho su tecito, pero hay otras cosas que no me sirven y las he sacado de mi vida, ¿no? Este, también me ayuda a no llenarme de golosinas ni de compras cuando me siento en estados tristes. Yo soy muy dada a querer comerme un dulce o unas botanitas si me siento triste. Me ayuda a nutrirme bien, a tener una nutrición de calidad, a pensar en mí misma. También, por ejemplo, me ayuda a darle una contención muy particular. Como muchos de ustedes sabrán, ahorita en los cines, es algo muy inocente, pero no lo quiero dejar pasar, está la película de Mario Bros. Entonces yo de niña jugué ese videojuego hasta el cansancio. O sea, a mí me encantaba, ¿no? El Mario Bros. Y se estrenó la película hace unas semanas y yo no he podido ir a verla. ¿Por qué? Porque pues tengo una bebé, entonces hoy como mi propia madre nutricia, bueno, la voy a ir a ver en unos días, ya que esté un poquito mejor, me voy a, digamos, planear todo el día desde esa adultez para que mi niña no esté echando relajo en el cine. Voy a llevarla a comer, la vamos a llevar a jugar, ya que esté cansadita, entraremos al cine o quizá la deje con alguien que me la cuide para yo ir a verla. O sea, no me voy a privar de algo que a mí me gusta
Sin embargo, mi propia madre nutricia va a acomodar todo o a planear todo de manera que yo pueda pasarme un buen día, disfrutar esa película y que mi niña interior se sienta muy bien. Para eso a mí me sirve la madre nutricia. Y así como en una cosa tan pequeñita, o que yo considero pequeñita, esto también me ayuda cuando he tenido que ser cuidador primario. Yo, por ejemplo, ahorita di un ejemplo de algo muy sencillo, ¿no? Ir a ver una película infantil, pero también, por ejemplo, tuve que aplicarme mucho este concepto, incluso esto fue antes de llegar a grupo, cuando un familiar mío pasó por una enfermedad muy difícil, muy, muy difícil, llegó con un diagnóstico de, pues ya de muerte, literal, lo habían desahuciado, y afortunadamente tuve una profesora en aquel tiempo de una carrera que estudié que me dijo, ok, yo sé que esta persona es tu familiar, es un familiar muy cercano, está muy mal, está muy joven, se está muriendo, pero por favor no te olvides de ti misma. No te vayas a sacrificar en aras de su enfermedad. Él tiene su vida, la está pasando mal, pero por favor tú no te olvides de ti misma. Y a pesar de que tenía este familiar en el hospital, duró 90 días hospitalizado luchando por su vida, yo seguía yendo al cine, yo seguía yendo a la escuela, yo seguía dándome cuidado, yo seguía platicando con esta. Esto me pasó antes de entrar al grupo. Entonces, eso me ayudó, eso que me dijo, no te olvides de tu vida, no te olvides de ti misma, fue determinante para que yo no hiciera locuras, no terminara resentida con el poder superior de lo que estábamos viviendo tan difícil en mi familia, ¿no? También la madre interior me ayuda cuando tengo que soltar. Hay veces que he tenido que soltar y no quiero. Soltar parejas, soltar un trabajo, soltar una actividad, soltar personas, amistades, etc. Porque sé conscientemente que no me hacen bien, que me hacen daño, pero la niña no quiere. Y entonces, como la madre nutricia, le digo, tenemos que soltarlo. Hay rituales, por ejemplo, para soltar, escribir una carta, ir a hablar, a gritar al campo, ir a una iglesia, hincarse, entregárselo al poder superior. Entonces es esa madre nutricia quien me da contención cuando sé conscientemente que tengo que soltar alguna situación o persona que me hace daño o que ya no genera nada en mi vida más que caos, ¿no? También, pues, me ha ayudado a ir entendiendo el aspecto de cómo nuestra cultura ve lo que es la maternidad, aunque esto ya es más a lo social, algo que también no lo quisiera pasar. La propia madre nutricia es muy importante cuando somos cuidadores primarios. Un cuidador primario no solamente son las mamás con hijos pequeños, un cuidador primario son las personas que estamos o que están atendiendo a un enfermo, las personas que están cuidando padres ya ancianos, padres con Alzheimer, padres diabéticos, hermanos que hayan sufrido algún accidente, personas que son cuidadoras de otras personas que tienen capacidades diferentes, ya sean hijos, hermanos, etc., porque el cuidador primario termina muy desgastado. El cuidador primario puede terminar muy cansado, ¿no? Hay algo que se llama síndrome del quemado, que es cuando una persona ya tiene un cansancio crónico, físico y mental, ¿no? De estar en un cuidado de 24/7 de otro ser humano que necesita ser cuidado, ¿no? Que ya no puede cuidarse a sí mismo. Entonces, este trabajo de madre nutricia ayuda mucho cuando se tienen ese tipo de situaciones, ¿no? Que sí, se puede ser un cuidador primario, pero también se puede pedir ayuda, también se pueden ver otras opciones y también no olvidarse de uno mismo, porque ser cuidador primario es mucho, muy pesado si no se tiene una buena contención. Este trabajo también me ayuda, ya estoy casi por terminar, con los cambios físicos de mi cuerpo. La edad, el embarazo, la subida de peso, la bajada de peso, algún accidente, una cirugía mal hecha, una cirugía, son cambios. Y las mujeres, bueno, voy a referirme en este caso a las mujeres, a veces se tiende a ser muy duro, muy crítico con el físico. Es que ya subí de peso, es que ya no puedo adelgazar, es que el cuerpo me cambió después del embarazo, es que ya tengo 30 años, ya tengo 40, ya tengo 60, ya tengo arrugas, ya tengo canas. Este trabajo es muy bonito porque socialmente a la mujer se le exige muchísimo y a muchas de nosotras también en casa nos exigieron vernos bien, ser delgadas, ser bonitas, etcétera. Pero la madre nutricia ama incondicionalmente a su niña interior. Es amarnos incondicionalmente, aceptar nuestros cuerpos, aceptar nuestros cambios, amarnos como somos,
buscar el mejoramiento, sí, pero no desde la obsesión, no desde me voy a hacer cirugías plásticas que me duelan para agradar a los demás, no, para nada, ¿no? Es querer mejorar por sentirnos nosotras bien con nuestra propia piel, es entender, la madre nutricia nos va a decir, no importa que los años pasen, no importan los cambios físicos, yo te amo como eres incondicionalmente eh, en en este proceso. Pasar el mensaje, bueno, ya son las conclusiones. Hay algo que a mí me ayudó mucho cuando me he atorado en este trabajo de la propia madre nutricia, entenderme, reconocer que esto, repito, es progreso, no perfección. A veces voy a fallar en ese trabajo, recordarme que es un compromiso diario, recordarme que a veces la niña no va a creer en que yo le prometa que la voy a cuidar, que la voy a proteger, porque sobre todo las codependientes y los codependientes que vienen de hogares muy disfuncionales, donde hubo golpes, abuso sexual, alcoholismo, pues obviamente van a estar renuentes a creer que un adulto ahora va a cuidar de ellos, pero el compromiso es diario conmigo misma y también es tenerme paciencia, porque como dije, no todo va a ser perfecto. Hay días que voy a hacer muy bien este trabajo de niña, perdón, de madre nutricia, y hay otros días en los que no voy a poder llevarlo a cabo, y hay días en los que me voy a desesperar. Entonces es también tenerme a mi paciencia para aprender a ser mi propia madre nutricia sin estarme presionando, sin estarme insultando, ¿no? No quería dejar pasar tampoco el programa, ¿no? Porque esto a fin de cuentas es un programa de 12 pasos. Primer paso, soy impotente ante la negligencia que he tenido conmigo misma, soy impotente ante el abandono que he tenido de mí misma, soy impotente ante las ideas de ser mamá que se me dijeron, pero segundo paso, sano juicio. Yo pido a mi poder superior el sano juicio para poder ser el día de hoy mi propia madre nutricia, una madre nutricia sana, de nutrición sana. Tercer paso, pongo los resultados, mi vida, en las manos de un poder superior, dejo que el poder superior haga lo suyo, yo hago lo mío. Cuarto y quinto paso, escribo todo lo que me va pasando, lo comparto con una madrina o en mi grupo o en una plática como esta, hacer esto es parte de un quinto paso, y así sucesivamente, ¿no? Eh, Doceavo paso, pasar este mensaje. Hoy prefiero pasarle el mensaje a otros codependientes que aún sufren en lugar de maternarlos, porque hoy sé que solo puedo maternarme a mí y a mi bebé, no puedo maternar a otros adultos, pero le doy a las personas eh, el hecho de que conozcan que existan estos lugares para que ellos también puedan maternarse amorosamente o paternarse, porque esto les sirve a hombres y mujeres, así a sí mismos, recordar pues que yo tengo derecho a ser feliz, tengo derecho a disfrutar la vida y por último no quería dejarlo pasar. Maternarse es muy importante a sí misma, ser su propia madre nutricia para las personas, no lo quise poner como cuidadores primarios, para las personas que conviven con personas alcohólicas y drogadictas, porque cuando se convive con un alcohólico, con un drogadicto, la familia tiende a apapacharlos mucho, a maternarlos, ¿no? Y hay que soltarlos en sus propios procesos de recuperación y en un grupo. También en un grupo uno tiene que estar con una madre nutricia fuerte, firme, enraizada, porque no hay nada como una mesa de servicio para mover emociones. Es que no les va a gustar esto a las compañeras, es que no le caigo bien a ese compañero, es que a lo mejor a tal compañera no le gusta cómo hago mi servicio, no. La madre nutricia va a ayudar a poner límites, a darnos a respetar dentro y fuera de los programas de 12 pasos. Y ahora sí, ya lo último, compañeras, algo muy útil para hacer estos trabajos de nuestra propia madre nutricia, es, por ejemplo, comprar una muñequita. Yo tengo esta, ahorita todavía no la saco de su caja. Esto es algo que lo han oído en otras, algunas de ustedes, comprar una muñequita o tener una muñequita o conseguir una muñequita que sea tu representación infantil, porque no solo es un trabajo con tu propia niña interior, es también contigo misma, ¿no? Hablarte bonito, quererte, porque allí va a salir cómo también te habló tu mamá. Entonces hoy no te hables, bueno, te puedes decir las palabras de amor que te decía tu mamá, pero también di tus propias palabras de amor que tienes a ti misma. Así, también te ayuda a quitarte etiquetas, ¿no? A mí, por ejemplo, miren, les enseño mi muñeca. A mí personalmente me gustó mucho. Me la regalaron hace unos días en mi cumpleaños. Entonces voy a seguir haciendo este trabajo, ¿no? Eres valiosa, eres importante. Otro trabajo también, una dinámica, no quise hacer una dinámica larga. Quería explicar un poquito más, andar en el tema. Es, por ejemplo,
escribirte algo a ti misma, puedes hacerlo en una nota. Eres alegre, eres bonita, eres inteligente, una o dos frases, pero creértelas, validártelas. Que tu madre nutricia, ¿qué te gustaría decirle a tu niña interior? Ahorita la actividad que sigue va a estar muy, muy bonita, muy interesante, porque se llama cómo ser tu propia carta a mi hija o carta a mi yo. Entonces quédense las que puedan a la siguiente actividad, porque va a ser muy padre, porque vamos a poderle escribir algo no solo a las que somos mamás, a nuestros hijos, sino también, me imagino, también lo vamos a poder hacer hacia nosotras mismas, ¿no? Entonces esas son las pequeñas o grandes, no sé, pautas que les puedo dar de cómo he ido realizando mi trabajo, de cómo ser mi propia madre nutricia. Me ha dado grandes frutos, a veces he tenido resbalones. Hoy sé que tengo que ser más paciente conmigo y pues era lo que yo quería compartirles de una manera muy respetuosa. Espero que les haya gustado. Felices 24 horas y pues bueno, creo que ahorita se inicia con preguntas y respuestas. Gracias, compañeras. Muchas gracias Gabriel por tu compartimiento amoroso. Compañeras, así es, vamos a pasar ahora a la sesión de preguntas y respuestas. Lore, no sé si por ahí en el chat tengamos alguna pregunta. ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta? Sí. Si levanta su manita. Perdón, no sé cómo levantar mi manita, pero yo sí tengo una pregunta, Angélica. Ah, ok. Adelante, adelante. Bueno, mi pregunta es sobre las barreras que uno se tiene que presentar cuando ya reconocemos nuestras conductas, ya reconocemos que buscamos amistades en las que queremos que sean nuestros padres, nuestra madre, nuestro padre. Obvio, ya no estamos al punto de decirle a la mejor amiga, sabes que ya no me sirves para nada. ¿Cómo entrar en esas situaciones? ¿Qué tipos de barreras se buscan, se pone uno mismo o qué te dices en ese momento para decir, a esto no le vayas a entrar, o a este argumento, o a esta amistad, aprende a cortar el teléfono en este momento? No sé si mi pregunta es muy clara. Y bueno, soy Yuri, soy codependiente en recuperación. Ok. No, pues es una muy buena pregunta, ¿no? Porque aquí es cuando viene esa pequeña lucha, ¿no? Que yo decía, ¿no? Un ejemplo. Ay, mi ex me habló. Tiene un año de que se fue, me dejó en bancarrota, pero ya me volvió a hablar. ¿Me conviene hablarle? ¿Es ético para mí volver a hablar con esa persona? Es poner en una balanza el por qué es necesario a veces desprenderse o dejar o terminar ciertas relaciones. Porque, pues, como dije, ¿no? La niña interior a veces va a actuar desde la alegría, desde el entusiasmo y va a querer seguir relacionándose con personas que a veces no nos hacen bien. Entonces, un buen parámetro es preguntarse, ¿esta persona aporta algo positivo y constructivo a mi vida? ¿Esta persona me ayuda a desarrollarme como ser humano? ¿Soy feliz? ¿Me gusta la compañía de esta persona? Para poder decir sí o no. Con las amistades pasa, ¿no? Yo, por ejemplo, he tenido que dejar amistades, me dolió mucho en su momento, pero pues yo ya veía, ¿no? Que no iban a ser constructivas para mi vida, que ya había mucho chisme, ya había muchas intrigas. Entonces, con dolor, pues yo me despedí de ellas, las saqué de mi vida, pero el parámetro es ese, ¿no? ¿Qué tan feliz te sientes? ¿En qué te afecta que esa persona esté o no en tu vida? Y pues recordar, ¿no? Venimos a este mundo a ser felices, venimos a aprender y a veces, pues, si alguien o algo no aporta, pues, o nos duele,
pues para mi punto de vista es mejor sacarlo y también pues no dejar, ¿no? Ir al grupo, hablarlo en tribuna, ver por qué se nos hace difícil desprendernos, amadrinarlo, es bastante importante el amadrinamiento para tener otro punto de vista de las decisiones que queramos tomar. Es lo que te puedo compartir. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Lidith. Gracias, Yuri, por tu pregunta. Lore, no sé si tengamos alguna pregunta en el chat. Pues no preguntas como tal, solo han dado agradecimiento Ana Lee, Laura, Dora, Paula y Karen, agradeciendo la plática. No sé si alguna de ellas quieran tomar la palabra. ¿Alguien quisiera hacer alguna pregunta? Bueno, aprovecho Olivia, si alguna... sí, Olivia, adelante, sí, adelante. Paola y Dora también están con la mano levantada. Perfecto, Lore, muchas gracias. ¿Visualizas quién fue primero? Paola. ¿Quién levantó la mano? Ok, sí. Adelante, Paola, gracias. Ay, muchas gracias, buenas tardes. Entré un poquito tarde. Quería, desde que vi y que iba a haber este compartimento, tenía muchas ganas porque justo bueno, es un proceso que he retomado de estarme hablando bonito en mi cabeza porque soy la primera en perseguirme, entonces sí, me interesaba mucho, pero luego se me pasó por alguna otra cosa. Muchas gracias. Yo te quería preguntar, o sea, bueno, por ejemplo, a mí me pasa eso de que se me olvida, ¿no? Entro en la velocidad del día a día y que hay que correr. El otro día me detuve porque ya me caché que iba a entrar en eso y que iba a empezar a tomar puro café sin haber desayunado y a estarme persiguiendo de ir rápido y rápido y rápido y rápido. Y entonces dije, a ver, primero come, siéntate, tranquila. Me gustó escuchar esto. Digo, como entré tarde, no sé muy bien cómo abordas. O sea, escuché cómo esta madre nutricia ama incondicionalmente. Lo que tú estás proponiendo es como tener encendida esta madre nutricia dentro de mí. Eso es lo que entendí. Esa es la primera pregunta. Y la segunda sería, ¿cómo haces para que no se te olvide? Ok, no, pues también esas preguntas son muy buenas, ¿no? Bueno, sí, así como mencioné, la madre nutricia es algo que se trabaja todos los días, porque todos los días vamos a necesitar autocuidarnos, darnos contención, eh, alimentarnos bien, dormir bien, descansar, darnos momentos de esparcimiento. Una madre interior sana, pues equivale a una niña interior sana. Entonces, es del todos los días. A mí me queda muy claro que es un compromiso diario, desde que me levanto hasta que me duermo, en el que repito, a veces pues voy a fallar porque no soy perfecta. También es tenerme paciencia en cuando falle. Por ejemplo, tú ahorita mencionas, ¿no? Es que no tomé mucho café. Bueno, en el momento que detectes la conducta, ¡fum!, ponerle un freno. Ahí es cuando entra la madre nutricia. Esa voz que te dijo, ya estás tomando mucho café, pero no has desayunado, esa es la voz de tu madre nutricia, de tu propia madre nutricia. Entonces, en el momento que detectas esa conducta nociva o esa conducta que no te está dejando nada bueno, ¡pum!, frenarle en seco. Ok, bueno, ya, esta es la última taza de café o ya no te va a servir más café, vamos a comer bien. Es algo que se va desarrollando constantemente, ¿no? Todos los días, ¿no? El hecho de entrar a una junta, pues es parte, ¿no? Lo comenté, tenerte paciencia y no lincharte también cuando a veces fallamos en ser la propia madre nutricia, porque es algo que se va aprendiendo. Y recordarte, así como dije, ¿no? Es un compromiso contigo misma, y a veces la niña interior como que no nos va a creer, así como que no es cierto, al rato te vas a olvidar de mí, al rato no me vas a cuidar bien, ¿no? Es mucho diálogo interno, ¿no? De apapacharnos, de felicitarnos cuando sea necesario, de consolarnos a nosotras mismas, de ser compasivas con nosotras mismas, de tener compasión, no conmiseración, no victimismo, ¿no? De que nos duela nuestro dolor, de validarnos nuestros dolores y de pasar a la acción, porque pues a fin de cuentas el programa es de acción.
ya lo dice uno de los pasos, ¿no? Nuestro inventario moral es diario. Reconocemos que tuvimos un error, reconocemos un defecto de carácter, una falla, ¡pum! La detecto y corrijo, ¿no? Es lo que puedo compartir. ¿Cuál era tu otra pregunta, perdón? Pues ya me la respondiste, porque es como no olvidar, o sea, como no olvidar, pero es en el detecto y corrijo y seguir en programa, es lo que, Claro que sí. Sí, ¿no? sí, sí. No sé. Gracias, ¿eh? Dora tiene también una pregunta. Gracias, soy Dora, soy codependiente. Ay, Lili, de veras que te agradezco muchísimo esta experiencia que nos compartes. Veo mucha esperanza, de verdad. Muchas, muchas gracias por compartirnos este crecimiento, sobre todo que sí se puede. Yo mi pregunta son dos. Una, cuando trabajaste en la parte del padre, ¿más o menos así lo trabajaste o cómo? Me adelanto un poquito porque ahorita estamos con la mamá, pero pues más tarde vamos a estar con el papá. Y la otra pregunta es, yo en ocasiones cuando estoy en esa parte del enamoramiento, como tú bien lo dijiste con la pareja, me reprimo, muchas veces me reprimo y digo, chin, o sea, ya estás rebasando, como que esa parte de la madre no le permite a la niña. ¿Cómo te lo permitiste tú o qué fue lo que hiciste para poder recibir a esa pareja? Gracias. Bueno, con lo del papá, pues bueno, fue muy contundente, ¿no? Lo que a mí me pasó, ¿no? Quería que el papá viniera a disculparse de algunas cosas que hizo mal y pues nunca llegó y que se muere, ¿no? Afortunadamente aprendí a ser o estoy aprendiendo a ser mi propia madre nutricia, y el hecho de que se haya ido de este mundo sin pedirme perdón, no fue tan doloroso, porque dije, bueno, entiendo tu historia como un ser humano que también sufrió, que también fue un niño que la pasó bastante difícil en muchas cosas. El grupo me ha ayudado a entender a mis padres, no como papá y mamá, sino como seres humanos, ¿no? Que también en sus historiales los llevaron a tomar ciertas decisiones buenas y malas. Entonces a mí eso me ayudó a ponerme en paz, y obviamente pues, cuando murió el papá, que además mi papá murió un 30 de octubre, entonces prácticamente fui a despedirme del Día de los Muertos, ¿no? A donde me enterraron. Entonces puede darle contención a mi niña interior desde la adultez, decir, no importa, ¿no? Papá no regresó quizá a pedir perdón, pero lo entendemos, ¿no? Como un ser humano que la regó, ¿no? Y mi niña interior, me acuerdo que en la tumba de mi papá decía, ay, papá, tonto, cabeza de huevo, o sea, bueno, ya no fue la niña interior y yo me pude dar la contención, ¿no? Ok, se fue el papá, no vino a pedir perdón, pero no pasa nada, yo estoy contigo, entiéndelo, era un niño que le faltó amor de niño, un inválido emocional, y soltar el proceso y poner a ese papá, que ya había fallecido, en las manos de mi poder superior. Y bueno, la otra pregunta también es muy interesante, porque habla de hasta dónde sí y hasta dónde no. Para mí, pues, nuevamente, ¿no? El parámetro es decir, qué tanto me está doliendo, qué tanto me puede afectar física, mental, emocionalmente, económicamente, en mis actividades, en mi economía, porque, por ejemplo, no se trata tampoco de caer en la rigidez, de caer en una represión. Si tú empiezas a sentir que eres muy rígida contigo misma cuando estás iniciando una relación de pareja, también ve los patrones de conducta que hubo en tu casa. Quizá la mamá era muy represiva, o alguna abuela, alguna figura materna que te cuidaba, que te maternaba, quizá eran rígidas. Entonces se trata de buscar un equilibrio, ¿no? Entre que la niña disfrute, entre el que la niña interior goce, pero también el estarnos cuidando. Por eso decía, es importante no irse a los extremos. Una de las características del codependiente es ser extremista, es irse a o todo o nada, o blanco o negro, o sí o no. Entonces es ir mediando. Mientras tú, por ejemplo, si estás en una relación de pareja, pues se vale ilusionarse, se vale entusiasmarse, siempre y cuando no pongan en riesgo tu estabilidad física, siempre y cuando esas emociones no pongan en riesgo tu estabilidad emocional, no abandones tus actividades, no dejes de ir
a tu grupo, no olvides a tus amistades, tu vida familiar, ¿no? Entonces, ese es un buen parámetro, ¿no? Hay un concepto muy bonito, ese no es de CODA propiamente, es de Alcohólicos Anónimos, la cruz de la sobriedad. Si quien pueda, pues búsquelo en internet, está ahí en internet. Una parte para grupo, una parte para tu pareja, tus amigos, una parte para el poder superior, una parte para el trabajo, para llevar vidas más equilibradas, ¿no? Entonces, también a veces es necesario que esa madre nutricia deje un poquito libre a la niña interior para no perder espontaneidad, para no perder el asombrarnos de las cosas del mundo, ¿no? De la vida, ¿no? La niña interior es una pulsión de vida constante, sonante, que se impresiona, que ríe, que llora, que quiere abarcarlo todo, que quiere conocerlo todo, pero como pues madre nutricia hay que darle solo las pautas para que no se lastime en ese querer explorar, en ese querer vivir, divertirse, ¿no? Entonces, pues lo que yo te puedo sugerir es que a veces pues le des un poquito de, digamos, le dejes la rienda suelta, ¿no? Siempre y cuando, eso